nuestra serie de esta mañana. Como saben, estamos en Lucas y hemos pasado un buen rato del año y ahorita estamos en capítulo 17. Quisiera tal vez, antes de entrar en el texto, Vale y yo grabamos el episodio 90 del podcast, y en este podcast de hecho estudiamos Lucas del versículo 1 al versículo 19. Es un pasaje muy lindo. Por razones de tiempo tenemos que dejar algunos pasajes para estudiarlos en el podcast y otros para verlos aquí, para poder cumplir nuestra meta, cerrar con el estudio de Lucas en diciembre. Pero por favor no se lo pierdan, episodio 90. Vale y yo hablamos como por 45 minutos y Vale quería seguir hablando. O sea, cuando la cámara enfocaba ella y él déjelo ir, Dios se encarga. No, pero está muy bueno, así que ojalá puedan estudiarlo. Además que el tema de verdad está súper significativo acerca del tropiezo, la fe y obediencia. Así que no se lo pierdan. Pero bueno, pegadito a ese texto viene que vamos a indagar hoy esta mañana, que es este de Lucas 17, del 20 a 37. Le invito a que se ponga en sus pies. Si tiene hojita, lo leemos de la hojita. Si no, de su Biblia. Y si no, desde la aplicación de la Biblia. De hecho, voy a regresarme. Por si no lo tienen, puedan ver el QR que está ahí. Ahí está también el texto y están las notas de la mañana, de esta mañana. Amén. Leemos la palabra de Dios, Lucas 17, versículo 20 al versículo 37. Los fariseos preguntaron a Jesús cuándo iba a venir el reino de Dios. Y él les respondió: la venida del reino de Dios no es algo que se pueda observar. No van a decir, mírenlo acá, mírenlo allá. Desen cuenta que el reino de Dios está entre ustedes. A sus discípulos les dijo: llegará el tiempo en que ustedes anhelarán vivir siquiera uno de los días del Hijo del Hombre, pero no podrán. Les dirán, mírenlo allá y mírenlo acá. No vayan, no lo sigan, porque en su día el Hijo del Hombre será como el relámpago que destella e ilumina el cielo de un extremo a otro. Pero antes, Él tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por esta generación. Tal como sucedió en tiempos de Noé, así también será cuando venga el Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, veían el mundial y se daban en casamiento. Entonces, hasta el día en que Noé entró al arca, y entonces llegó el diluvio y los destruyó a todos. Lo mismo sucedió en tiempos de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, sembraban y edificaban, pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y acabó con todos. Y así será el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. En aquel día, el que esté en la azotea y que tenga sus cosas adentro de casa, que no baje a buscarlas. Asimismo, el que esté en el campo, que no regrese por lo que haya dejado atrás. Acuérdense de las cosas de Dios. El que procure conservar su vida la perderá, y el que pierda la conservará. Les digo que en aquella noche estarán dos personas en una misma cama, una será llevada y la otra será dejada. Dos mujeres estarán muriendo juntas, una será llevada y otra será dejada. ¿Dónde, Señor?, preguntaron. Donde está el cadáver, allí se reunirán los buitres, respondió él. Esta es la palabra de Dios que vamos a estudiar esta mañana. Voy a tomar asiento. Y este texto, les voy a ser honesto, he dicho esto antes. Bueno, de hecho Germán dijo la semana pasada, ¿verdad?, que yo he llegado a textos muy complejos en el sentido de la temática, pero para día de celebración está duro también. Pero yo creo que eso es una buena seña de que aquí enseñamos en compromiso a la palabra y no en acomodo de si alguien quiere o no escuchar una cosa o la otra. Pero este texto es particularmente retador. Tiene varios temas que son los que quisiera que pudiéramos revisar juntos. Vamos a hablar del reino de Dios, obviamente, que es uno de los temas centrales, y el otro, de la manito con el reino de Dios, también está la segunda venida de Cristo. Pero nada más quisiera tal vez clarificar de entrada que este texto, hay varias porciones donde nos presenta un reto interpretativo, porque puede no haber tanta claridad. De hecho, si usted estudia este texto o usted consulta con teólogos, se dará cuenta que hay ciertas posiciones con respecto a qué está hablando específicamente, sobre todo cuando hablamos del versículo, por ejemplo, del 31 al 34, 35, hay un par de maneras en que se observa. Así que quiero hacer mi esfuerzo para hacer la lectura esta
esta mañana y otra vez, sin nada más pretender o asumir que todo lo que se va a decir es concluyente en el sentido de lo vasto y complejo que puede ser un texto como este. Van a ver que van generalidades y en el tema central que Jesús está literalmente respondiendo aquí una pregunta, vamos a tener claridad todos al respecto. Pero bueno, yo solo quería tal vez iniciar con esta pregunta. ¿Cuántos han escuchado alguna vez a alguien diciendo tal día, a tal hora, agarre maletas porque nos vamos? ¿Cuántas veces en su edad usted ha escuchado a gente diciendo Cristo viene y llene la ermita? ¿Cuántas veces levanta la mano? Ay, más bien poquitos, ¿verdad? Pero yo desde que yo me convertí, escuché del Evangelio y acepté Cristo cuando tenía 12 años, hace un ratillo. Y desde que tenía 12 años he escuchado que viene tal día, que va a pasar tal otra cosa. Y además se ha inculcado también mucho es que vea lo que está pasando, es que está temblando, es que el eclipse. ¿Alguien se acuerda del tema del 2000? Oiga, el 2000 uno era una aflicción y una cosa. O sea, el diciembre del 99, ese día ni hubo karaoke, no hubo nada. Todo el mundo estaba paniqueado en el 2000. Ya vamos por 2026. Ya quedó en la historia, ya el 2000 hay que ir a los relatos antiguos. Entonces, lo que quiero señalar con esto es que la primera cosa que hemos escuchado fuerte con respecto al reino de Dios, específicamente con la segunda venida de Dios, de Cristo, es esta idea de que va a ser tal día, a tal hora y de tal forma. Y esa es una de las primeras, diría yo, retos, porque esta posición es errática. O sea, la segunda venida de Cristo es un hecho, pero no es un hecho para que usted y yo estemos especulando. La Biblia no es un libro para que levante especulación de las personas, porque eso confunde. Entonces, cuando hay textos que tratan este tipo de temas, tenemos que ir a la centralidad de qué es esencial, qué es esencialmente lo que está comunicando el texto, cuál es el propósito último del texto y qué pide de mí el texto. Y si usted trata de responder esas tres cosas, ninguno tiene que ver con que le ponga fecha y lo ponga usted en el calendario. Porque le voy a decir una cosa, si usted supiera el día y lo pone en el calendario, todavía el reto suyo y mío de ser creyentes es el reto más importante. Es el corazón, es el estar listo, es la anticipación. Así que comienzo aclarando eso porque es un tema que hemos escuchado muchísimo en torno a la segunda venida de Cristo. Pero bueno, quiero ir al texto bien rápido. Hay que me digan por ahí, hagamos esto rápido porque es día de celebración, así que soy yo haciéndolo rápido. Entonces, quiero ir con la primera frase y tal vez aquí lo que quisiera marcar es que la intención del tema, de hecho, lo proponen los fariseos, que le preguntan ¿cuándo iba a venir el reino de Dios? La pregunta viene de este grupo de personas que sabemos, de ese grupo de personas, fariseos, que dicen ¿cuándo va a venir el reino de Dios? Y aquí quiero especificar algo importante. La pregunta es súper válida, porque del tema del que Jesús más habla es del reino de Dios. De hecho, interesantemente, Jesús habla mucho más, bastante más, del reino de Dios que de la iglesia, por ejemplo. Entonces, la pregunta de los fariseos apunta a que ellos digan, bueno, has hablado del reino de Dios y has dicho. Hay por lo menos cerca de 90 referencias de Jesús al reino de Dios en los 4 evangelios. Particularmente Lucas lo habla en función sobre todo de los pecadores, de los que están rechazados por los religiosos, de los que están en desventaja de alguna manera. Y Jesús introduce el reino de Dios como un lugar al que Él viene a invitar este grupo de personas, obviamente también con un sentido de salvación para ellos. Pero aquí es donde viene el primer punto que quiera tal vez desarrollar un poco, y es que los judíos tenían una expectativa del reino de Dios, que cuando escuchan la respuesta de Jesús, salen decepcionados. Jesús les dice, dense en cuenta que el reino de Dios está entre ustedes, y que la venida del reino de Dios no es algo que se pueda observar. Y eso lo que está diciendo es que las expectativas que ustedes tienen del reino de Dios y que se han ido cultivando por la historia del relato bíblico y todas las experiencias por las que los judíos han pasado, no es lo que ellos, o sea, lo que Jesús presenta no es lo que terminan ellos esperando. Entonces, el reino de Dios desde la perspectiva de un judío era que alguien con una perspectiva, con un perfil enviado por Dios, un profeta muy al estilo de Elías,
viniera y de una manera políticamente hablando estableciera otra vez el reino de los judíos y además desechara o sacara a los romanos de la ocupación de este lugar. Entonces el reino de Dios desde la perspectiva de los fariseos y los religiosos es algo físico, era una imposición. Para nosotros, una vez hablé de esto, ¿verdad? Para nosotros el tema del reino pues puede no significar tanto porque no estamos tan conectados históricamente con esa idea. Pero los reinos eran grupos asociados con un lugar, con un territorio y con un rey, y conquistaban lugares y conquistaban el otro. Entonces el reino de Dios desde la perspectiva de los fariseos, de los religiosos, es cuando Dios va a enviar a este perfil de rey, de alguien en armas, en poder, en un sentido militar, y va a conquistar o a reconquistar o a liberarnos de la ocupación romana. Pues claro, cuando Jesús hablaba del reino de Dios, no resonaba con lo que ellos esperaban. Y la respuesta de esto es categórica. Les dicen, no es un sentido material, no es observable, quizás no es palpable. Más bien les dice, dense en cuenta que el reino de Dios está entre ustedes. Aquí hay un primer reto interpretativo. Es que la palabra que usan para entre ustedes, hay algunos que lo han interpretado, el reino de Dios está en ustedes como dentro de ustedes. Y el otro, como lo traduce en la versión internacional, es entre ustedes. Para cualquiera de las dos que sea la forma de apreciarlo, las dos aseveran que no es una forma material en cómo este reino se va a instituir. Entonces, número uno, entre ustedes, ¿por qué? Porque el Rey Jesús está ahí. Una de las características del reino es que hay un rey. Y aquí le están preguntando al rey del reino de Dios, ¿cuándo va a venir ese reino? Y de alguna manera Jesús lo que está respondiendo aquí es, si yo estoy aquí y yo soy el reino está entre ustedes. Entonces una primera forma en la que podemos entender esto con toda seguridad, ¿verdad? O sea, sin levantar ni generar ninguna duda. Recordemos que Él es el camino, Él es la puerta, Él es el rey. Él es el rey de reyes. Dice que está entre ustedes. Pero la otra cosa que es importante también entender aquí es que está en ustedes en ese sentido que no es una imposición física, ni militar, ni política, sino que más bien tiene que ver con el corazón de las personas. ¿Usted y yo pertenecemos al reino de Dios? ¿Sí o no? ¿Sí? Quiere decir que está en medio de nosotros y sobre todo en nosotros, porque su palabra dice que su ley ahora está escrita en nuestros corazones. Él es nuestro rey. Pero bueno, esa es la primera sección y curiosamente Jesús ahora va a partir aquí, hablaba de los fariseos y ahora le responde Jesús, como bien le habla a sus discípulos. Y aquí lo que quisiera notar, que me parece muy importante del texto, porque siempre hay que observar dónde hay coincidencias, hay repeticiones para ver dónde está la temática. Y hay una temática que está asociada con el tiempo. De hecho, la pregunta hace que Jesús se enfoque. ¿Cuándo va a ser? Entonces Jesús, respondiendo a los fariseos y ahora dirigiendo a sus discípulos, les dice, llegará el tiempo en que ustedes anhelarán vivir, y está hablando del tiempo. Después dice, porque en su día, referencia del tiempo, en su día, el día del hombre será como el relámpago que destella e ilumina el cielo de un extremo al otro. Y después dice, porque en su día, ahora sí que está aquí, porque en su día, después dice, pero antes, otra referencia de tiempo. Después dice, el Hijo del Hombre será, es otra referencia de tiempo. Quiero marcarlas todos. En esta sección de aquí, del 26 al 29, está hablando de dos ejemplos. Y curiosamente usa el mismo formato para referirse. Tal como sucedió en el tiempo de Noé. Un momento, tiempo, espacio. Y después dice, lo mismo sucedió en tiempos de. De hecho, hay un contraste interesante porque dice, en tiempos de Noé pasó que vivían así, 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 hasta el día. ¿Cómo la expresión? Hasta el día. Y después hace lo mismo con el tema de Lot y el escape en Sodoma. Dice, y en tiempos de Lot comían, bebían y vacilaban y hacían un montón de folclorios, especialmente en Sodoma, hacían bastante folclorio. Pero dice que al día, pero el día, otra referencia de tiempo. Concluye en el 30 y dice, así será el día. Y después describe en aquel día.
O sea, hay múltiples referencias al tiempo que está haciendo el texto. Quiere decir que Jesús está hablando del reino de Dios, que es uno de los temas más importantes, y está hablando de la venida de Cristo y está haciendo referencias que tienen que ver con su tiempo actual, como cuando dice, estoy entre ustedes. Pero después habla del pasado, dice, recuérdense a Noé, recuérdense a Lot, y después dice, en aquel día, haciendo una parte futura del tema del reino. Varias cosas a las que quiero apuntar antes de poder ver como los temas, tal vez versículo por versículo, en aún más detalle, marca cosas importantes. Él dice, en el 22, llegará el tiempo que ustedes anhelarán vivir uno de los días del Hijo del Hombre. Y esta referencia a los días está hablando de este tiempo mesiánico. Me refiero al tiempo mesiánico como este tiempo que algunos llaman también transición. O sea, que entre el antiguo pacto y el nuevo pacto está este relato de los evangelios que está diciendo, ustedes desearán más bien como hoy que yo estoy con ustedes. Y después especifica que van a venir gente que les va a decir, míralo allá y míralo acá, y aquí hay una advertencia que quiere poner en amarillo. No vayan, no lo sigan. Por eso comenzaba diciendo, ¿cuántas veces has escuchado a una persona diciendo, ¿viste cómo está esta caramba? Un tío, por las abuelas que hablan. ¿Viste cómo está esta caramba? Ya, un día de estos, miércoles, viernes, ¿verdad? Cuando usted escucha algo así, el texto bíblico dice, no vayan, ¿verdad? Si hay un cartel que dice, gran cruzada pre-arrebatamiento, de no vayan. ¿Verdad? Este es el punto, no vayan, no lo sigan. Y aquí es algo interesante porque eso pasa en nuestros días. No solo pasa, quiero aclarar esto, no solo pasa dentro del grupo de evangélico, pasa entre otras agrupaciones. Los testigos de Jehová, creo que en 1987-88 habían hasta impreso en sus materiales que la venida de Cristo venía. De hecho venía con Moisés y venía con Elías. Y de hecho compraron propiedades en California a nombre de Jesús, de Moisés y Elías, muy a la idea de la transfiguración, porque como ya venían, ellos ocupaban donde vivían. Entonces, no solo entre evangélicos ha estado esta sensación de estar especulando con el tema, sino entre otras agrupaciones religiosas. Más adelante dice, donde aquí hay una aclaración importante, que va a venir de una manera repentina, nadie lo va a saber, pero antes tiene que sufrir cosas. Voy a poner un rojo. Tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado. Esto tiene que ver con la cruz. Lo que está diciendo es, lo que les he dicho del reino y la anticipación de la segunda venida son parte de lo que yo he revelado, son parte del reino y de la manifestación última plena del reino. Pero en medio de eso, y para que el reino se revele por completo y venga a nosotros, Jesús tiene que ir a la cruz. Aquí hay una parte importantísima a la que quiero hacer referencia. Los religiosos querían una imposición militar a fuerza política para conquistar y ser ellos el reino. Una de las ideas de los judíos era, está explícito realmente en el texto, era que gobernara Dios las naciones a través de Israel. Esa era su postura. Lo interesante es que Jesús sí instituye el reino, pero en lugar de él ir y conquistar y matar y ejercer una fuerza militar, lo que hace es dar su vida. O sea, en la institución del reino de Dios, el reino de los cielos, no hay un enfrentamiento de miles contra miles. Lo que hay es la dádiva del cielo, que es Cristo mismo, dando su vida por nosotros. ¿Sí ves lo maravilloso? Los reinos de la tierra se enfrentan de manera militar, de manera violenta, pero el reino de los cielos que Jesús nos trae es uno que se conquista por su obra voluntaria y su sacrificio en la cruz. La otra parte importante a la que quiero referirme, antes de ir un poquito con el detalle, es esta idea de, esa parte parece la parte más futurista de todo. Dice, recuerden Noé, recuerden Lot, y esto tiene que ver con un tema de juicio, y lo vamos a ver, esta parte aquí. Tiene que ver con juicio. Ahí dice eso. Y en el 30 viene esta referencia importantísima, dice,
hasta que se manifieste el Hijo del Hombre. La palabra para manifieste aquí, es interesantísimo, es la palabra Apocalipsis. O sea, cuando Jesús, la palabra Apocalipsis de hecho significa revelar. Entonces lo que está diciendo, vendrá un día y será ese día cuando Jesús se revele plenamente, y en aquel día el que esté en azotea, viene esta referencia, que esa referencia lo que está diciendo es que este arrebatamiento va a ser como un relámpago, va a ser sin anuncio, sin ningún otro precedente, y la otra cosa a la que quiero después referirme es que va a partir a la gente, ¿verdad? Quiero poner esto azul. Dice, dos personas acá, dos personas en la misma cama. ¿Quién son dos personas en la misma cama? Esposo y esposa, ¿verdad? Esta referencia es importante. Y la otra de las dos mujeres muriendo juntas. Una será llevada y otra será dejada. Que habla de esta manifestación de Cristo en su venida, donde claro, los que han procedido al arrepentimiento y han creído en fe en la persona de Cristo, ya son parte del reino y van a ser tomados para ser llevados y para que Cristo mismo transforme todas las cosas, no solo renueve nuestro ser, no solo es esta idea de nos dé un cuerpo glorificado, restaurado y digamos rescatado, separado del pecado, pero también restaurar la misma tierra y renovar y redimir todas las cosas. Una de estas partes más críticas del texto es entender esa dinámica donde dice que hay una cercanía entre dos personas y no importa la cercanía, si uno tuvo esta fe y esta convicción va a ser llevado con él y tendrá parte con él y el otro no. Entonces quiero que vayamos a las notas, si ustedes las tienen por ahí, las pueden revisar. Y lo primero, como les decía, el tema grande es el reino, y el otro tema, pues no secundario, pero de la mano con el reino, es la segunda venida. Entonces, como les decía, obviamente el reino, la respuesta de Jesús a los judíos dice, no, a mí no me satisface, no me gusta. Y Jesús enfoca a sus discípulos, y algo que hace en el texto, que es muy claro, es describir el reino. Es una de las preguntas que yo hacía es, si este texto describe el reino, ¿qué dice este texto del reino? Entonces lo que quiero proponerles son varios aspectos que podemos encontrar en los versículos que estamos leyendo. Número uno es que el reino es de carácter espiritual. Dice en el versículo 20 que no será visible. ¿Verdad? Quiere decir que es un reino invisible de carácter espiritual e interno en la vida del hombre. O sea, que no es una cosa de que miren allá y miren acá, y que las señales y de cosas materiales y físicas. ¿Verdad? Todo reino, esa es la parte que es curiosa, todo reino tiene una limitación. ¿Verdad? El Imperio Romano, si piensan en el Imperio Romano, fue el imperio con más extensión territorial. Quiere decir que es conocido el imperio más grande que ha existido en la tierra. Entonces, cuando uno habla del reino de Dios y la expresión es, no es material en su límite, ni pertenece solo a un lado, a una locación o al otro, hay un reto aquí y la única forma de que eso sea posible es que tenga un carácter espiritual. La razón por la que el reino es espiritual es porque Dios es espíritu y dice que los que le adoran tienen que adorarle en espíritu. Quiere decir que todos los que somos hijos del reino, somos llamados al reino de los cielos, tenemos que también tener ese carácter espiritual. Ya de ahí de entrada le motivo a que entonces su postura de vida no esté todo asociado con la parte física material, porque usted y yo somos más que la manifestación física y material, y ahí todos nos enredamos, porque obviamente nuestra experiencia física nos limita. De hecho nos limita tanto que la sociedad dice, vales por lo que tienes, manifestación física, o vales por lo que haces, manifestación física. Vales por las cosas que alcanzas, por tu trabajo, por eso, o sea, todo de una manera muy terrenal, muy palpable. Entonces es un reto en el entendimiento de que yo soy más que lo físico. Póngase a pensar que usted tiene un accidente muy catastrófico y usted pierde un brazo. Usted es menos o más persona de lo que solía ser antes del accidente. ¿Y si pierde el otro? ¿Y si pierde una pierna? Ahora, vea lo que estoy empujando con esta idea.
El hombre y la existencia del hombre es trascendente en el sentido de que es más que material. El hombre es alma, es espíritu, pero nosotros solo pensamos en el cuerpo. Quiere decir que una concepción y un reto importante de concebir el reino de Dios es el reino de Dios de carácter espiritual. Y nos reta a pensar entonces cómo es mi vida en el sentido espiritual y cómo es mi alma vivificada por el Espíritu en esa característica. Dos textos para leer ahí, Jeremías 31-33 dice: pondré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones. Que es esta idea de, antes se reveló Dios a través de la ley, le dijo a este pueblo, hagan esto y esto y esto y esto, pero la ley, algunos que quisieron observarla, ninguno pudo cumplirla, pero los que quisieron observarla eran actos, eran ritos. Muchos lo hicieron sin la convicción adecuada. Y sabemos por el texto bíblico que además cambiaron la ley de Dios por las tradiciones de los hombres. Entonces la expresión que dice, voy a poner mi ley en sus corazones, lo que está diciendo es, voy a ponerle la convicción y la capacidad en el espíritu, para que entonces ya no vivan por reglas, pero vivan por la convicción. Y eso es de carácter espiritual, ya no la ley física, pero la ley en nuestros corazones. Eso tiene que ver con el espíritu. Y este pasaje de Romanos, que estudiando y tratando de buscar algunos textos aquí que enfatizaran, me encantó, y lo olvidé que existía. Porque el reino de Dios no es cuestión de comida ni bebida, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu. ¿Qué hacían en tiempos de Noé y en tiempos de Lot? Vivían y bebían, y tenían casas y compraban y vendían y arreglaban y veían el mundial. Pero aquí este contrapunto es, el reino de Dios tiene que ver con la obra también del Espíritu, que es derivado y es parte de la obra de Cristo, y tiene que ver con justicia y tiene que ver con paz. Y aquí es donde el tema del reino de Dios tiene que ver con la justicia de Dios, y la justicia de Dios tiene que ver con la persona de Jesús. Por eso estos dos temas son tan grandes y son tan entrelazados. Si hay un reino, hay rey. Y si hay rey, hay una ley. Una vez explicaba esto, o sea, véalo en el ejemplo de personas que buscan lugares donde políticamente tengan más facilidades. Entonces en el mundo se habla de los paraísos fiscales. ¿Qué es lo que hace un paraíso fiscal? Le permite a un grupo de personas vivir bajo una jurisprudencia diferente donde tiene ventajas para mí vivir aquí. ¿Por qué? Porque me impone esta ley, esta justicia. El reino de Dios tiene que tener principios, tiene que tener valores, tiene que tener una ley para que nosotros nos sometamos. Y de hecho, ahí es donde habla la justicia de Dios. La justicia de Dios se lleva a cabo por la persona de Cristo. Entonces, la primera cosa que el texto dice es, el reino de Dios es de carácter espiritual. La segunda cosa es que el reino de Dios es atemporal. Vimos en el texto, debía haberlo dejado marcado, porque no estoy dando cuenta que lo quité. Pero vimos en el texto cuando lo marqué, ahí está. Todo lo verde tiene que ver con las referencias de tiempo. De antes, y que en el tiempo de Lot, y que en el tiempo de Noé, y que en el futuro, y que en el presente. Y todo eso me hace pensar que el reino de Dios tiene un sentido atemporal. Y eso nos hace todavía más complejo para nosotros entender. Voy a hacer varias preguntas. ¿Alguna vez en la existencia Dios ha dejado de ser Dios creador? ¿No? ¿Alguna vez en la existencia Dios ha perdido su soberanía? ¿No? ¿Alguna vez algo no ha salido como Dios lo ha determinado? ¿No? Quiere decir que Dios y el poderío, la soberanía de Dios siempre se ha sostenido. ¿Sí o no? Entonces aquí tenemos un gran debate. Entonces, ¿por qué viene el reino de Dios a instituirse? Si ciertamente Dios siempre ha sido, siempre ha estado. En el versículo 21 dice, ya está entre ustedes. Ciertamente Dios nunca ha dejado de ser soberano y todopoderoso. Nunca perdió el control de la narrativa bíblica. Pero en este mundo, por la caída del hombre, el hombre no ha vivido en orden a Dios, ni en función, ni en el principio al reino de Dios. El ser humano ha vivido por su propia gloria y no para la gloria de Dios. Es por eso que el reino de los cielos entonces viene a revelarse de manera clara y física
en la persona de Cristo, para que siendo reconciliados por medio de Cristo podamos ser todos introducidos al reino. Y entonces sí, ahora en Él esperamos el establecimiento pleno de una restauración plena de todas las cosas, la realidad del hombre y la realidad que le rodea, lo físico, para dar y disfrutar gloria a Dios por la eternidad. Entonces no, Dios nunca ha dejado de ser poderoso y soberano y rey, pero en la narrativa y en la historia de la creación está la caída. Y la caída literalmente lo que hace es desprender al hombre y decir, ese rey, ese reino, esa soberanía, esa perfección, no la quiero, quiero mis cosas. Y nos introduce al pecado. Entonces no, Dios nunca ha dejado de ser soberano, supremo, creador de todas las cosas. Pero entonces ahora, la idea del reino es que ahora los cielos y la justicia y la santidad de Dios recuperen lo caído. Y la manera en que eso sucede es a través de Cristo. Entonces ven el sentido pasado de Dios siempre ha sido el rey soberano. En el texto, en el contexto de ellos es Cristo mismo ahí manifestando la justicia de Dios. Y en la realidad de nosotros es creyendo en el acto soberano de Dios en Cristo de rescatarnos y justificarnos y aguardando lo venidero. O sea, sí, el reino es atemporal. Es ahora, como lo explican así, es ahora, está sucediendo, sí, está presente, sí, pero está lo por venir. Eso es lo que algunos teólogos han usado en esta frase que dice el ya y el todavía no del reino. O sea, estamos en el reino, estamos en Cristo, viviendo en el Espíritu Santo, por los valores y los principios del reino, pero todavía estamos en un entorno ¿cómo? Caído. Y todavía luchamos con actitudes del corazón y con pensamientos y con intenciones. ¿O solo yo? Todos, ¿verdad? Entonces ahí es donde viene esa coyuntura y esa tensión de que estoy en el reino, pero todavía aguardo la redención de que me rescaten de este cuerpo caído. ¿Verdad? Y dice Pablo que aún hago lo que no deseo, lo que no quiero. Está hablando de esa lucha interna, constante. ¿Y qué aguardamos en medio de esa lucha? Que venga Cristo para renovarnos plenamente y entonces nos reconecte con el orden perfecto de Dios. ¿Está haciendo mucho el verbo? Quiero darle varios textos para que lo pueda entender lo que acabamos de decir. Con respecto a que Dios es creador supremo, siempre lo ha sido y nadie puede quitarle esto. Salmos 103:19. El Señor ha establecido en su trono en el cielo un reinado y domina sobre todos. Amén. Amén. Con respecto al tiempo de la monarquía de los judíos, 2 Samuel 7, 12, 13 y 16. Yo pondré en el trono a uno de tus propios antepasados. Ustedes hablándole a David. Y afirmaré su reino. Será él quien construya una casa en honor a mi nombre, y yo afirmaré el trono de su reino para siempre. Tu casa y tu reino durará para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Está hablando David. ¿Hace cuánto salió David de escena, históricamente hablando? 1700 años, 2500. ¿Cómo es que él tiene un trono eterno? ¿A qué se refiere ese texto? Se refiere que es a través de esta sombra o esta imagen de David que Dios quiere establecer un reino. Entonces, Dios supremo, creador de todas las cosas, una referencia de este tiempo de la monarquía. Cuando digo la monarquía es el pueblo de Israel, antes de sucumbir en todos los imperios en la historia, tuvo un tiempo de monarquía. Y un reino unificado y además de un reino dividido. Y vinieron reyes buenos y reyes malos, esa es su historia. Y llega el punto en Daniel donde Israel fue conquistado, Jerusalén fue destruido y están desterrados en el exilio. Y en el exilio Dios habla y dice, en los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre y hará pedazos todos estos reinos. Eso es un texto profético y es importantísimo porque es Dios hablando en el peor momento de Israel, cuando ya no son un reino, sino que son las boronas del reino de lo que eran, y está diciendo, yo voy a establecer un reino. Pero otra vez, no va a ser ni físico, ni político, ni a la fuerza.
pero va a ser un reino eterno. Misma línea de lo que leímos en 2 Samuel. Vamos a Lucas, ven cómo están acomodados estos textos. Vamos a Lucas 1, 32, 33, que estudiamos este texto hace ratillo ya. Él será un gran hombre, se refiere a Jesús, y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David. ¿Dónde está esa referencia? 2 Samuel, consecutivo de David. Y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre, y su reinado no tendrá fin. Toda la profecía respecto a un Mesías y a un rey se cumple en Jesús. Es ese Jesús que está diciendo: dichosos ustedes que me están viendo y están aquí conmigo. Me están viendo instituir y traer la gloria de Dios, la presencia de Dios a la tierra, y a través del Espíritu ustedes tener parte con Dios y ser santificados. Y cuando yo vuelva para lo pleno y vuelvo para lo eternal. Ahí es donde está ese carácter atemporal, porque el reino es eterno. Y este texto en Hechos, después de la muerte y ascensión de Jesús, que este es Pedro, dice: a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Exaltado a la derecha de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. David no subió al cielo y sin embargo declaró, ojo la conexión aquí, dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies. Por tanto, todo Israel esté bien seguro de que este Jesús, a quien nos crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo, Rey de Reyes. La conexión de que desde la caída había un plan para que el ser humano, la humanidad, sea restaurada. La narrativa bíblica nos sirve para ver dónde viene esto. Los profetas lo señalan. Jesús aparece, instituye el reino en el sentido de que lo trae. De hecho, hay varias frases en el Nuevo Testamento que dice: el reino de Dios se acerca, dijo Juan. Y después Jesús dice: el reino de Dios está aquí. Y ahora el reino de Dios está entre nosotros, porque todo el que tiene carácter espiritual es parte de ese reino, usted y yo. Y ahora nos queda lo venidero, lo futuro. Dos cosas entonces que dice el texto: el reino de Dios es de carácter espiritual, no es de imposición política, militar. Y número dos, el reino de Dios es atemporal. Número tres, el reino de Dios establece la justicia de Dios. Que no puede ser que venga un rey y se establezca y no establezca sus planes, su forma, ¿verdad? Cada uno de nosotros en su casa establece su ley, ¿verdad? O la ley de su esposo. Pero todo el mundo en su casa tiene su ley, tiene sus parámetros, ¿verdad? Y usted no permitiría que en su casa se haga o se diga algo que usted no dispuso como eso no va aquí, ¿verdad? Yo tengo una ley en mi casa de que en mi casa no se fuma. Yo tengo amigos que fuman, es más, tengo familiares que fuman. Entonces, un ejemplo de eso es: tengo un familiar que fuma, entonces obviamente tiene la tendencia de que quiere fumar. Ya él sabe que tiene que salir para fumar. Y si no sale, yo lo voy a sacar. Ahora, no pasa que yo lo haya sacado. ¿Sabe por qué no pasa? Porque ya él sabe que a mí me gusta. En mi casa, yo no tengo ningún problema si él fuma mucho o poco. O sea, no me interesa, no son mis pulmones, son de él. Si quiero fumarse 700 en la esquina. Todo el mundo puede decir: Diego, pero eso es muy severo. Es que es mi casa. Diego, pero es muy severo. Es que es mi casa y es mi ley. ¿Qué va a argumentar con eso? Yo voy a poner leyes a su casa. Piensa en esto que lo estoy diciendo para que lo ponga en contexto con lo que estamos hablando. Entonces, la tercera característica que el texto nos arroja del tema de justicia, que se encuentra en esta parte del 26 al 29. Jesús hace una referencia a dos momentos, y los dos momentos tienen que ver con la palabra juicio. Y el juicio se mete porque en los dos momentos, estas dos poblaciones, en el tiempo de Noé, ¿cómo era la gente? ¿Se acuerdan de la descripción? Descarriados, andaban sin Dios, sin juicio, y era completamente un desorden. Solo había un hombre justo, y ese es Noé y su familia. Y Noé, en contraste a la actitud de los hombres, escucha la voz de Dios que construye el arca. El arca es
Me encanta esta ilustración porque además el arca es de madera, es el mismo material por el que Jesús fue crucificado. El arca representa este simbolismo de salvación y Noé como este hombre que intervino para que Dios hiciera su plan. Pero la historia de Noé es de juicio, y el juicio interesantemente también viene por el tema del agua. Cuando vamos al relato de Lot en Sodoma y Gomorra, el juicio viene y cómo describe el texto la realidad de Sodoma y Gomorra. Y como las fiestas de palmas. Básicamente, un pueblo no va a ser amigos. Ojalá hicieron amigos, pero hace un montón de cosas más. Literalmente la actitud en Sodoma y Gomorra es una cultura rebelde y desinhibida. O sea, esta, Costa Rica, 2025, 2026. Con el tema temporal ya me desfasé. ¿Sí me explico? Y describe que era un desastre completo. Hay una interesante alusión a una desviación de corte de identidad y manifestada en la sexualidad, que es interesante. De hecho, hay muchos historiadores, de hecho, eso ni siquiera tiene que ver necesariamente con la Biblia, obviamente está conectado con, pero hay muchos historiadores que aseguran que la caída de todo imperio viene con la pérdida de propósitos, pérdida de valores y distorsión de los roles más esenciales, o sea, hombre y mujer. Lo cual, si lo vemos en nuestro momento, habla de una sociedad y de un momento histórico que está decaído. Entonces, en estos dos momentos viene un juicio de parte de Dios en agua y el otro viene en fuego. Interesantísimo. ¿Sabe qué significa eso? Que Dios no va a pasar por alto ni la rebeldía, ni el pecado, ni la desobediencia del hombre. Entonces, claro, tenemos un tema complicado aquí. El reino de Dios se revela y se establece por el cumplimiento de la justicia de Dios. Eso es la figura que lleva a cabo esa justicia para ofrecernos salvación. Pero todavía esperamos el juicio que corresponde a los creyentes y a los que no creyeron. Aquí este juicio me refiero es que, aunque usted y yo como creyentes estemos justificados, tenemos que rendir cuentas. Que muchos hacen alusión, hay un texto que habla de esta imagen del juicio del trono blanco. ¿Han escuchado ese? Que es un juicio al final del tiempo, donde sea que hayas creído o no, estás delante de Dios y vas a rendir cuentas. Unos, para que al rendir cuentas delante del Padre, el Hijo diga, ese es de los míos. Y está justificado. O sea, sí, dijo tonteras, pensó tonteras, actuó tonteras, pero él tuvo fe en Cristo y es justificado. Y va a venir el otro exactamente igual, pensó tonteras, actuó tonteras y ejerció su vida de cierta manera y no encuentra ningún momento en la vida de esa persona que se aferró a Cristo para ser justificado. Y delante de ese juicio, ninguno de nosotros hay chance de nada. O con agua o con fuego. Los dos elementos, esto es maravilloso, porque los dos elementos dentro del contexto, y aún para nosotros, son elementos de purificación. El agua lava, limpia, sana. Y el fuego también libera las cosas. En el texto de Pedro, me parece, donde habla de que somos probados, somos pasados por el fuego para purificarnos, en el sentido de que los metales eran purificados y se tenían que llevar a la máxima exposición de temperatura. Entonces, el juicio es un simbolismo de la purificación y la santificación. Así que la manifestación y la redención plena aguarda el juicio de Dios, donde Él hará que todas las cosas nuevas, y renovará todas las cosas. Romanos 3, del 25 al 26 dice: Dios los ofreció como un sacrificio para obtener el perdón de pecados. Pongan atención con esto, porque Jesús va a la cruz y toma la copa de la ira de Dios. O sea, el juicio que debía caer sobre nosotros inmediato cae sobre Cristo, el cual se recibe por la fe en su sangre, preferencia de sacrificio. Y así demostró justicia porque a causa de su paciencia había pasado por alto los pecados del pasado, otra referencia de tiempo. Lo hizo para demostrar en el tiempo presente su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez es el que justifica a los que tienen fe. Lo que está diciendo es que Dios siempre ha sido misericordioso antes de Cristo y se aguantó
En Cristo viene y consuma su ira sobre el Hijo y abre este camino para que entonces por ese acto nosotros podamos creer y ser salvados. Pero entonces todavía queda latente qué va a pasar y cómo va a ser el juicio para todos aquellos que rechazaron la cruz del juicio que cayó sobre Cristo. ¿Sí se entiende los momentos de cómo Dios está revelando su reino? 3 características del reino de Dios al que habla el texto. La primera es que es espiritual, es un reino físico. La segunda es que es atemporal. Y la tercera es que el reino tiene que darse en un contexto de justicia. Y la justicia tiene que llevarse a cabo, eso no puede no suceder. El segundo punto muy rápido que quiero ofrecer aquí es la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo es el regreso personal, visible, glorioso y definitivo de Jesucristo. Al final de la historia, lo que acaba de decir, para juzgar a vivos y a muertos. ¿Quién tiene el poder para decirle, para cobrarle a los muertos? Nadie. Y Cristo, glorioso y poderoso, dice, todo el mundo se levanta, ¡pum! Vivos y muertos. Vamos a hablar. Van a rendir cuentas. Los que son míos, o sea, los que abrazaron esta fe, y los que no. ¿Quién tiene esa capacidad? Dice que entre vivos y muertos, derrotar definitivamente el mal, resucitar a los creyentes y establecer plenamente el reino eterno, donde Dios habitará para siempre en medio de su pueblo. Gran detalle aquí, ya su pueblo no es solo un grupo racial, su pueblo son todos aquellos redimidos y con carácter espiritual, porque el reino es espiritual. ¿Sabe cómo era el reino de Dios que se manifestó en los judíos? Era limitado a una etnia. Recuerde eso. En el Antiguo Testamento y la revelación de Dios, por buena parte de la revelación bíblica, era el reino de Dios en los judíos. Y usted y yo no teníamos parte. Pero como el reino eterno, atemporal de Cristo es más que físico, ahora es de carácter espiritual. Quiere decir que ahora no es de etnias, no es de dónde nació usted y qué idioma habla y dónde vive. Ahora es que el Espíritu de Dios habita en tu corazón. ¿Ven? El día y la hora, entonces, nadie lo sabe. Si alguien dice, mira, mira, no vayan. No vayan al evento de, ya viene, entonces, no, eso no existe. Eso se llama mentir. Pero vendrá de una manera repentina, inesperada. Vea los versículos 24, 27 y 29. El 24 dice esta idea del relámpago que viene de un lado al otro. ¿Alguien alguna vez ha visto, le ha dicho, vea el relámpago en el momento que el relámpago cae? No, ¿verdad? Todo el mundo dice relampagueó después, ¿verdad? Ese es el sentido inmediato. Versículo 27 y versículo 29 vino con la idea de que la gente se comía y cazaba y hacía jolgorios y de repente comenzó a llover y nadie le hizo caso a nadie. Y también pasó de repente en la cotidianidad, esa es la otra cosa. Es en la cotidianidad, es en el trabajo, es en el venir, en la relación de familia, en las cosas que usted y yo hacemos, que vamos y venimos, que va a venir y va a pasar. Y nuestra única garantía es esta de carácter espiritual, de vivir en esta esperanza en Él. Quiero leer primero a Tesalonicenses que hace referencia directa a este punto. Y aquí es donde tal vez quiero señalar aquí, que les decía al inicio, que lo voy a poner aquí en morado. Esto tiene un reto interpretativo, y es que el pasaje, y lo cuento para que lo busquen, Mateo 24 tiene un paralelo temático de este texto. Pero en Mateo 24, las descripciones que Jesús hace están muy conectadas con la destrucción del templo de los judíos de Jerusalén en el año 70. Escuchen eso. Jesús iba caminando con sus discípulos, por cierto, en la última semana, y sus discípulos se maravillan del templo y dicen, wow, estas grandes cosas. Y Jesús dice, no se maravillen porque les aseguro que no va a quedar. Y Él comienza a dar una serie de descripciones que en mucho tienen paralelismo con esto. Entonces, uno de los retos grandes de los teólogos es aseverar si en estos 3-4 versículos es una referencia directa del texto de Mateo 24 y la destrucción del año 70, o si habla nada más de este evento futuro
donde unos llevados y otros quedan. Entonces, teniendo eso en mente, quiero leer 1 Tesalonicenses, que es un texto que nos revela un poco de esto. Versículo 15 dice: conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estamos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, que este texto es interesante porque da a entender que hay una expectativa de que el Señor viniera ahí, en esa temporada, en esa generación, en ese momento. Dice: de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. Por eso viene el tema de los muertos en Cristo, resucitarán primero y vendrán. 16 dice: el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, solo con esa palabra, arrebatados, junto con ellos en las nubes, para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. La palabra que usa en el 17, donde dice arrebatados, es la palabra en griego sarpazo. Aquí hay varias cosas que son complicadas, que también les decía al inicio. Nos han dicho que la venida de Cristo, que las fechas, que las señales, que no sé qué, y tiene la gente en una actitud especulativa. No deberíamos especular, número uno. Y número dos, se introdujo mucho esta palabra, el rapto. El rapto. Pero el rapto no existe ni una sola vez en el Nuevo Testamento. Las dos palabras claves para la segunda venida son sarpazo o arpazo, que es esta que está en el versículo 17, cuando dice que seremos arrebatados. Lo que está diciendo seremos arrebatados es inmediatamente descriptivo, con dos personas que están durmiendo y una es tomada y la otra es llevada. Es la misma idea. Y la otra palabra que es importante de entender en el contexto de la venida de Cristo, que se encuentra en el versículo 15, hasta la venida del Señor. La palabra venida es la palabra parusía. La palabra parusía es la palabra que se refiere a la venida de Cristo gloriosa y a este encuentro con los santos, dice en el cielo, en las nubes. Pareciera, voy a dar mi posición en torno a esto, esta enseñanza no es de este tema, pero voy a orientarlo aquí. Él viene, la parusía de Cristo, glorioso, poderoso, los muertos en Cristo son resucitados y los que estamos vivos seremos tomados para encontrarnos con Él en el cielo. La que algunos teólogos aseveran es que y ahí mismo viene a gobernar, a emitir juicio y a hacer todas las cosas nuevas. Aquí hay otra posición donde algunos hablan, otra vez usando la palabra rapto, que la iglesia es raptada y hablan casi como que Cristo no viene, pero que viene después y nosotros venimos con Él, y ahí vienen todos los otros temas de orden escatológico que tienen que ver con los 1000 años, con la tribulación y X y Y, que como les digo, este no es el tema hoy, pero solo para ilustrarlo. Parusía es una palabra que lo que da a entender es viene Cristo para estar con Él. Es compuesta de dos palabras. Para, que es esta idea de estar cercano, junto a. Una vez expliqué la idea de la parábola, que es una idea, una metáfora que se pone paralelo a, al lado de a. Parusía tiene la misma raíz de algo que se pone al lado, algo que está junto, que está en presencia de. Y la otra palabra que lo compone es la misma palabra de cuando Jesús dice yo soy, que es ego eimi. Entonces parusía y ese ego eimi de yo soy de la persona, lo que quiere decir es que somos tomados, somos llevados para estar junto con Él. ¿Se entiende? La parusía es los que están juntos a la par en la presencia del yo soy. Ahora quiero ir aterrizando un poquito para poder ir a las aplicaciones de este texto de esta mañana. Una de las cosas más importantes es que en nosotros lo que haya es una expectativa de su retorno. Si usted quiere saber horas, fechas, el itinerario de la parusía, de la venida de Cristo, no las vas a encontrar. Si alguien está diciendo, pero ¿cuál es el código de vestimenta? Y Pedro va a estar ahí en la entrada y entonces no era la entrada y qué hace. La expectativa es ¿dónde está tu corazón colocado en referencia del reino? Por
eso el reino de Dios y la segunda venida de Cristo son temas que se conectan en el ejercicio de haber sido justificado en Cristo y aguardar en un sentido espiritual el retorno y la restauración de todas las cosas. Todos los otros detalles que si eso a usted no le incumbe, y además no podemos especular, ya la especulación hizo demasiado daño con esto. Yo me recuerdo, regresando a lo que decía al inicio, que cuando yo estaba pequeño tenía un miedo, y además habían canciones de eso, y ahorita no me acuerdo cómo era, pero Cristo vivo, y se puede, no lo voy a cantar, como ranchera, yo no quiero ir con cantar. Pero entonces estaba esa canción. Una vez yo me acuerdo en iglesia, y se hacía todo con buena intención, pero no se volvía loco del miedo. Una vez en mi iglesia, yo tenía 12, 13 años, y era gran evento, vamos a pasar la película, yo no sé si se llamaba así, pero el rap. Entonces la película se trataba, ves, Dios también, hay que vio esa película. Toda esa gente no durmió, ¿vale? Por ellos. Esta gente, de los 15 a los 20 no durmió. Entonces era la canción y eran las trompetas y entonces uno ya no podía ver aquí que él ya descontrolaba, otra cosa. Era algo que dañaba tu expectativa correcta con respecto al reino de la segunda venida. Y te ponía en la postura de miedo. ¿Y sabes qué es lo que hace el miedo? El miedo te congela. ¿Usted alguna vez ha visto una persona con miedo tratando de reaccionar? Y yo no creo, bueno, no solo no creo, la Biblia de Dios no describe que la actitud del creyente sea de miedo y terror respecto a su vida. Lo que dice el texto es que nos encuentre haciendo lo que Él nos mandó a hacer, y eso no se hace con miedo. Entonces, voy a compartir algunas aplicaciones, 4, porque este es el cuarto aniversario. La primera es que el reino de Dios es trascendente. ¿Por qué el reino de Dios es trascendente? Porque es espiritual, atemporal y tiene la manifestación de justicia que ningún reino o imperio de la tierra puede darle. Quien vive en el reino de Dios vive en un reino trascendente, y quiero que medite qué tanto comprendo la realidad del reino de Dios. O sea, cuánto conozco de su justicia, cuánto conozco de su intención, de sus planes. Número 2, estoy viviendo a la luz del reino y me identifico con sus valores. ¿Ve qué duro eso? Pues yo quiero que Dios sea mi rey y que Cristo gobierne en mi vida, pero todavía mis valores, mis creencias, mis pensamientos no se alinean. O sea, es como decir que yo quiero ser ciudadano en Suiza para no pagar impuestos y para hacer sus cosas ahí. Por eso FIFA tiene headquarters ahí. Piensen. Por eso un expresidente por aquí y otro por allá. Piensen. Sí, pecado. Gran pecado. Entonces uno no puede tener esa idea de quiero estar en un lugar por sus beneficios, pero no quiero que caigan sobre mí las responsabilidades. El reino de Dios no es así. Es todo o nada. Tienes toda la gracia y toda la misericordia y tienes toda la obligación de ser ese siervo que cuando cumple lo que se le mandó a hacer solo es un siervo y no. Número 2, con estos puntos de aplicación, la salvación es personal. Y quiero referirme a este punto porque en el texto dice que hay una pareja que está durmiendo una al lado de otra. Si usted de lo que piensa es que mi esposa es cristiana, mi esposo es cristiano, entonces voy a dormir con él, pero como abrazado así, para que en el momento que Dios le lleve, entonces yo ¿sí me entienden? El cristianismo, la salvación no es por proximidad, es por decisión personal. Si usted cree que es que no, es que yo tengo muy buenos amigos cristianos, entonces dice, seguro Dios ahí, en nada de eso se confunde, cuando yo estoy ahí con Pedro y todos los otros apóstoles. No hay proximidad en la salvación. Lo que hay es una decisión y una convicción de fe. ¿Cómo he respondido al mensaje del Evangelio? La pregunta directa. Si lo has escuchado, que yo sé que sí. Y si no lo has escuchado, ya lo escuchaste en todo lo que dije esta mañana. ¿Cómo respondes? Tengo la certeza de lo que he puesto mi fe en Cristo y pertenezco a su reino. Y aquí con este tema no solo tiene que ver con la salvación, sino que también tiene que ver con la seguridad y la certeza de la salvación. Yo no vivo con miedo de que si la pierdo, que no la pierdo. Vivo con la convicción de que Él me llamó y yo en gracia y misericordia en fe respondí. No había ningún mérito en mí. Siempre ha sido en Él. La salvación es personal. Hijos, no vas a ser llamado o salvado porque papi y mami son A, B, C o D.
eso. Hay gente que dice, ¿verdad? Dios no tiene nietos, tiene hijos. Número 3, tiene que ver con la experiencia del reino, y puse aquí presente. Si Jesús es rey, ¿qué áreas de mi vida necesitan someterse hoy a su autoridad? Apúntelas, por favor. Que ocupa más espacio en la hoja, hay más hojas. Yo tengo un par de áreas en mi vida en las que tengo que decir, yo necesito en esta realidad de mi vida someterme a la autoridad de Cristo. Número 2, refleja mi manera de vivir los valores del reino. Aquí yo quiero hacer una acotación rápida. Todo reino tiene embajadas en otros países. Costa Rica tiene embajadas en otros países y otros países tienen embajadas en Costa Rica. ¿Qué es una embajada? Un representante, es una parte del territorio oficial, ¿verdad? Tiene un sentido oficial, tiene un sentido político, tiene un sentido de orden, de jurisprudencia. Hágase esta pregunta: ¿cuál es la embajada del reino de los cielos en la tierra? ¿Cuál es la embajada del reino de los cielos en la tierra? ¿Quiénes somos nosotros? La iglesia. La iglesia es la embajada del reino de los cielos en la tierra. Esto que nosotros hacemos de reunirnos y orar unos por otros, tomar café y estar juntos y alabar a Cristo y aprender de la palabra de Dios y animarnos en la fe, tiene un carácter familiar y tiene un carácter, pero es una demanda en el sentido oficial. Usted y yo fuimos llamados al reino para ser reflejo y ser representantes del reino. Por nada dice el texto en Corintios que somos embajadores de Cristo. Los embajadores tienen un cargo oficial. Esto es algo importantísimo que como iglesia queremos aún más caminar ahí. Y número 4, la expectativa del reino. Una es la experiencia de cómo vivo y la otra es la experiencia de lo que está por venir, futuro. De qué manera la esperanza del reino eterno transforma mi vida hoy. La número 1 es que vivo con esperanza y no con miedo. Vivo con anticipación y no ahí recostado a ver qué pasa. Número 2, anhelo el regreso de Cristo y la consumación del reino. ¿Alguna vez usted ha tenido un día donde usted dice, papito Dios, hoy es? ¿Alguna vez alguien ha tenido ese día? Por favor díganme que sí, porque yo he tenido como día con él. Yo le digo, vea papito, ya vámonos, estoy listo, ¿verdad? Me imagino que también han estado al lado de, son chiquillos, están jóvenes y dicen, Dios, dame tiempo. Quiero casarme, quiero tener hijos. Ya después que uno se casa y tiene hijos, yo ya, cortis. Fue bueno, pues, sorry. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y oramos juntos esta mañana? ¿Cuánto duré? 55. Es menos que el promedio. Estoy cumpliendo mi palabra. Les amo mucho y estoy muy contento que estemos juntos, que podamos estudiar la palabra de Dios. Quiero retarlos en estos dos temas: el reino de Dios, con las características del reino de Dios, y sobre todo la anticipación de la venida de Cristo, donde aguardamos la esperanza. Cierre sus ojos solo para concentrarse. Tu dolor, tus lágrimas, tus sufrimientos, tus luchas, tus carencias, tus limitaciones, tus frustraciones, tu pecado, tus malas intenciones, tus malos pensamientos, tus malas acciones con las que luchas constantemente en el Espíritu, como un relámpago. Y de manera gloriosa, Cristo viene eventualmente para hacer todas las cosas nuevas, hablando de tu corazón, de tu vida, tus pensamientos, tus emociones, hasta tu físico renovado, glorificado. En un mundo donde ya no hay envidias, no hay persecución, no hay guerras, no hay pestes, no hay hambres, solo está Dios, el Rey glorioso, supremo, eterno, atemporal, todopoderoso. Y hoy podemos aferrarnos a esa esperanza en el Espíritu, porque ya tenemos el Espíritu, ya tenemos la identidad, ya hemos sido llamados, también retados para vivir de manera digna al Rey de Reyes. Papá, te damos gracias por esta mañana.
Te suplicamos, te rogamos, te pedimos que guardes nuestras vidas y nos lleves por el proceso de crecer y crecer más a la estatura del varón perfecto. Que cambien nuestras emociones y pensamientos y actitudes, de manera que seamos dignos representantes de tu reino eterno. Que en nuestros corazones esté la convicción de que tú vienes para que nos lleves y estar junto al yo soy, junto al glorioso, junto al poderoso. Y entonces poder confiar plenamente en ti y saber que en el futuro todas las cosas que hoy padecía y todas las cosas que hoy luchaba ya nunca más son una lucha. Gracias por esta mañana y gracias por la oportunidad en la que nos permites reconocer la necesidad que tenemos de ti. Y te doy gracias porque esta comunidad puede ser esta embajada del reino de los cielos, que sea de luz, que sea de testimonio y que sea de favor para la gente que nos rodea también. Te damos gracias por 4 años de poder ser una comunidad de fe. Te pedimos perdón por las cosas en las que hemos hecho. Hemos pensado o hemos dicho cosas inadecuadas. Y te pido que nos permitas examinar nuestros corazones y caminar a la perfección que se encuentra en Cristo. Y es en el nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén y amén.